Salud. Muy buenas tardes. Para dar inicios a los trabajos de esta sesión ordinaria correspondiente al día de hoy, 21 de septiembre del año 2017, le solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum, y siendo las 14 horas del día de hoy, 21 de septiembre del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión DAI diagonal 1087 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión DAI diagonal 1201 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1216 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Recurso de revisión DAI diagonal 1219 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI 1222 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1225 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1228 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1233 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1258 diagonal 2017 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1100 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1157 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1160 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra de la Central de Abastos de Villahermosa. Recurso de revisión DAI diagonal 1163 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra de la Central de Abastos de Villahermosa. Recurso de revisión DAI diagonal 1223 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1226 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1234 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1237 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y por último, recurso de revisión DAI diagonal 1244 diagonal 2017 ponencia 2, promovido en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Correcto. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1200 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1206 diagonal 2017 ponencia 3 y sus acumulados 1209 y 1212 de la misma serie, promovidos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1224 diagonal 2017 ponencia 3, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Recurso de revisión DAI diagonal 1235 diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1242 diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Recurso de revisión DAI diagonal 1257 diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1272 diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8 tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la suspensión de plazos y términos procesales correspondientes al día 19 de septiembre de 2017 con motivo del movimiento sísmico que se presentó recientemente en la entidad. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo que someta a usted a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto. Con su venia, comisionado presidente, en votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día para esta sesión con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre del año en curso con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice usted las propuestas de resolución respectivas. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros y sobre todo porque me da gusto ver que hay titulares de unidades con nosotros y eso pues siempre es grato que acudan a presenciar este tipo de sesiones que permiten conocer la postura del Pleno al momento de emitir la resolución correspondiente a los proyectos que se van presentando. Gracias. Bien, presento a consideración del Pleno precisamente 9 proyectos de resolución que fueron turnados en su momento a sus respectivas oficinas y después de escuchar sus comentarios presento el proyecto final. El primero de ellos es el identificado con el número 1087-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Diógenes Sinope, en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta persona requirió copia en versión electrónica de todas las facturas y documentos oficiales generados con motivo de la compra y adquisición de gasolina, que realizó ese sujeto obligado durante el año 2017. Solicitando me informen a qué áreas administrativas de este sujeto obligado se le otorgó asignación del combustible adquirido durante ese año, desglosado por dotación, periodos y forma de entrega, así como toda la documentación comprobatoria de la entrega-recepción del combustible por área administrativa, al igual que la copia electrónica en donde se documente la autorización de la compra de combustible y el monto autorizado de asignación y entregado a cada área administrativa de este sujeto obligado. Para el caso de contenerse datos personales, solicito la versión pública electrónica de todo lo solicitado. Como podemos advertir, compañeros, es una solicitud que hemos resuelto en sesiones pasadas, inclusive la ponencia 2 y la 3 ya se han pronunciado al respecto. Y sucedió lo mismo en este asunto. Como podemos advertir, es una solicitud muy amplia, está pidiendo varios documentos. En síntesis, podemos señalar que está pidiendo el documento mediante el cual se autorizó, se aprobó la asignación de combustible para todo el ejercicio. Hola. Se está solicitando también a qué áreas administrativas
se les está dotando de este combustible y específicamente el documento de entrega-recepción donde el servidor público está recibiendo precisamente la dotación de combustible, periodo, fecha de entrega y demás. La unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad en el cual proporcionó la información que a su vez le indicó la Dirección de Administración, en donde aparece el acta del órgano de gobierno de este instituto, en donde se aprobó precisamente el presupuesto de egresos y dentro del cual se encuentra la partida relativa al combustible. También se dio a conocer la bitácora oficial que realiza la Dirección Administrativa, que lleva un registro de la dotación de combustible que les es asignada de esa manera. Respecto a las demás áreas que recibimos dotación de combustible, proporcionó un concentrado en donde aparece precisamente el monto que recibe cada servidor público que a su vez tiene esta dotación. Y también proporcionó las facturas de todo el año, que también fue el pedimento informativo por lo que corresponde al año 2017. El particular se inconforma y considera que está incompleta la información porque le entregaron un concentrado y lo que él pidió fue el documento. Efectivamente, procedimos a analizar este asunto a la luz precisamente de la respuesta otorgada y del agravio vertido por el particular y evidentemente le asiste la razón. De los 4 pedimientos informativos, advertimos que el que se refiere al recibo de entrega-recepción de la dotación de combustible no aparece que le hubiera sido proporcionado al particular y por ello es evidente que la información entregada está incompleta. Por ello se modifica la actuación del sujeto obligado para que se pronuncie sobre este documento que fue requerido por el particular de manera clara y precisa. Por ello se modifica la actuación. En el recurso 1201-2017, quien dijo llamarse Fernando de la Torre López, requirió al Colegio de Bachilleres de Tabasco lo siguiente: solicito me proporcionen el documento por el cual se otorgó categoría de profesor titular C al personal que tenga la misma del Colegio de Bachilleres de Tabasco. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un documento, un oficio signado por la Dirección de Administración, en el que se precisa que los nombramientos, las promociones de este tipo de categoría se realizan con base en las disposiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo 2015-2017 y también al tenor de lo que dispone el capítulo 5 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y específicamente respecto de los documentos requeridos por el particular, no se tienen registros de dichos documentos. El particular se inconforma porque considera que no le basta a él que solamente el sujeto obligado se hubiera pronunciado respecto del cuerpo normativo que rige precisamente esta situación, sino que debió haberse pronunciado, entregado el documento que él requirió. Analizamos la respuesta otorgada por el sujeto obligado con base en este agravio emitido por el particular y advertimos que precisamente los cuerpos normativos invocados, como lo son el contrato colectivo y la Ley General de Servicio Profesional Docente, establecen el procedimiento que se debe adoptar para poder realizar una promoción de una categoría. Y directamente, expresamente, no existe una disposición que revele que se tenga que generar este documento. De manera expresa no lo existe. Por lo tanto, al ser la Dirección de Administración el área competente para pronunciarse y de señalar que no existe registro precisamente donde se hubiera generado estos documentos, pues, y en atención al principio de buena fe, se debe convalidar la respuesta del sujeto obligado. Sin embargo, hubo un pero. Y el pero fue de que el oficio que está a nombre de la Dirección de Administración está firmado por PO y viene una firma. Y hemos dicho que ha sido criterio de la Corte, es más, es una jurisprudencia que, como ustedes saben, es una fuente formal y por lo tanto es de aplicación obligatoria, dispone que es válido que en algún documento se suscriba otra persona a nombre de un tercero, es factible, pero hay que reunir determinados requisitos. Como lo es, primero, no ponerlo por siglas, sino poner directamente por orden, por acuerdo, por delegación, por suplencia, el nombre de la persona que firma, el cargo y la facultad reglamentaria que le permite precisamente firmar en ausencia o por delegación de determinado servidor público. En el caso, durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado advirtió esta situación
y emitió una serie de alegatos tendentes, lógicamente, a defender que quien firmó fue el enlace de la Dirección de Administración. Tan es así que señala el nombre de quien firmó, señala el nombramiento de la persona que firmó y advertimos que coinciden las firmas. Sin embargo, esta actuación no fue allegada al particular para poder que él conociera el particular quién firmó ese documento. Por lo tanto, no puede, este documento contiene un vicio de forma que afecta su validez. Pero al sustentar el sujeto obligado que la firma es una persona autorizada, se modifica esta actuación para efectos de que nuevamente se requiere el área competente, se firme por la persona que debe firmar o en su defecto se atienda lo señalado en la jurisprudencia que se detalla en el cuerpo de esta resolución. En el recurso 1216-2017, quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, requirió a la Secretaría de Desarrollo Social lo siguiente: copia en versión electrónica de las responsabilidades que tiene a su cargo el C. Víctor Zúñiga Castellanos. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio signado por el director general de administración. Y en ese oficio se lee que remitió al particular a consultar su portal de transparencia. El particular considera que se le negó la información. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado emitió una nueva actuación en donde le hace saber con precisión los pasos que debe seguir para poder consultar, reproducir o descargar la información de su interés. Así tenemos que señala específicamente el artículo del reglamento interior en el que vienen precisadas las facultades que desempeña la Dirección de Operación de Programas Sociales, en la que precisamente Víctor Zúñiga Castellanos se desempeña como director de dicha área. Al atender esta precisión, acudimos a revisar el portal de transparencia, seguimos los pasos señalados por el área, por la unidad de transparencia, y efectivamente se despliega el reglamento interior. Nos ubicamos en el artículo que él señaló, que precisamente es el artículo 17, y efectivamente ahí aparece la respuesta de lo requerido por el particular, y por ello se sobresee la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1219-2017, quien dijo llamarse Gustavo Pérez Rojas, requirió a Cárdenas Tabasco lo siguiente: copia en versión electrónica del listado de facturas que amparan el uso de recursos destinados a la feria municipal durante el año 2017. En el que se incluyen los gastos realizados para la presentación de artistas y cantantes en dicha feria. Recordarán que también es un asunto que hemos resuelto, y ahora aquí sí hay la precisión de cantantes, ¿no? Anteriormente no venía esta precisión. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que la información era parcialmente pública, en virtud de que algunas facturas contenían información confidencial, por lo que fue necesario convocar al Comité de Transparencia, quien en una sesión confirmó la clasificación de la información como confidencial, precisó que datos personales debían ser testados y ordenó la elaboración de versiones públicas conforme a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. Acuerdo que fue adoptado por la unidad de transparencia, que procedió a realizar la versión pública conforme a los lineamientos y emitió el acuerdo de disponibilidad en versión pública. También advirtió en el acuerdo de disponibilidad que consideraba que la capacidad del sistema Infomex no le permitía subir la totalidad de las facturas, por lo que una porción la publicó por el sistema Infomex y la restante en los estrados electrónicos. El particular se inconformó, pero además le dijo que si quería revisar la información, podría consultarlo directamente ante la unidad, lo cual esto fue ocioso porque ya toda la información la publicó una parte en el sistema Infomex y la otra parte en los estrados. Y ese fue el motivo de inconformidad del particular, porque considera que se le puso la información en un formato distinto. Analizamos este recurso, precisamente el pedimento, la respuesta y el agravio, y encontramos que efectivamente fueron 35 facturas que implican el gasto erogado por la feria municipal. Estas facturas contienen información testada que se ajusta a lo que se señaló en el acta del Comité de Transparencia. Es decir, en algunos casos de personas físicas se testó el registro foral de contribuyentes, en algunos casos se testó la identificación oficial porque se estableció en el documento del prestador de servicio o del proveedor, y el testado se realizó conforme a los lineamientos que marca nuestra normatividad.
En ese tenor es correcta la actuación del sujeto obligado. En cuanto a los artistas y cantantes que se presentaron en la feria, la Dirección de Administración fue muy clara y precisó que no se daban esos documentos en virtud de que eran pasivos del ayuntamiento, ya que no se había realizado pago alguno, y por ello pues no podían tener la factura del pago porque pues no se había realizado el pago. Es decir, hubo una respuesta clara, precisa del área competente. En ese tenor, es evidente que la información que se proveyó se ajusta al requerimiento, el testado de la información se ajusta a los lineamientos y por ello se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1222-2017, quien dijo llamarse Jaime Duende, requirió a Tenosique lo siguiente: copia de las facturas de la maquinaria que ha rentado Home Rent SADCB a ese ayuntamiento. Y aquí quiero comentar dos asuntos al mismo tiempo porque es la misma pregunta, nada más que de aquí requieren las facturas de la maquinaria de Home Rent y de aquí requieren la factura de Concepción del Carmen Reyes Valencia. La pregunta pudiera prestarse a confusión, de hecho fue lo que sucedió con el sujeto obligado. Fue muy clara. Copia de las facturas de la maquinaria que ha rentado. Es decir, no están pidiendo las facturas de arrendamiento, donde le está pagando el ayuntamiento al particular la renta de la maquinaria. Quiere la copia de las facturas de la maquinaria, es decir, en donde el proveedor o el prestador de servicio compró, adquirió esa maquinaria. En el primer recurso, que es el 1222, no hubo respuesta del sujeto obligado. Analizamos el sistema Infomex y efectivamente advertimos del historial del reporte que emite este sistema que no existe respuesta por parte del ente público. Por lo tanto, en ese sentido es fundado el alegato de que hubo una omisión de recibir respuesta por parte del sujeto obligado. Analizamos la naturaleza de la información y advertimos que es de naturaleza parcialmente pública porque puede contener algún dato personal. Pero además hicimos la precisión de que esta factura pudiera ser que exista en los archivos del sujeto obligado, porque puede formar parte de los anexos del contrato. Es decir, por lo regular en los antecedentes de un contrato, vamos a pensar en este caso del arrendamiento, el prestador de servicio, el proveedor señala que soy legítimo propietario del tractor o de otra maquinaria, podemos decir, del trascabo número tal, lo cual acredito con la factura número tal. Puede ser que ahí en esa cláusula se señale que se exhibe en este momento o que deja copia para que forme parte del expediente. Entonces, no tenemos una certeza precisamente de que esa factura obre en los archivos del sujeto obligado. Todo va a depender de cómo se hubiera pactado en el contrato de arrendamiento correspondiente. Por lo tanto, el efecto de la sentencia va encaminado a que se realice la búsqueda y se precise si al momento de firmar los contratos correspondientes se acordó que se anexaran a los autos del expediente copia de esas facturas. De no haberse acordado lo anterior, es factible que el sujeto obligado a través del área correspondiente señale que no se tiene, que no existen en sus archivos precisamente por no haberse acordado en el contrato y no es necesario agotar la inexistencia de la información. Basta con hacer un acuerdo de disponibilidad. O en su defecto de que si existieran, bueno, pues tendría que revisar que no hubiera algún dato personal o reservado y de ser el caso, pues convocar al comité para que se realice todo el procedimiento de clasificación que ya conocemos. Por lo que respecta a este 1222 es fundado, y en el caso del 1225, que fue la misma pregunta, pero de otro proveedor, aquí sí respondió el sujeto obligado. Sin embargo, lo que proporcionó fueron las facturas de arrendamiento, y que como ya vimos, no es aplicable esta respuesta, porque se refiere a las facturas donde se acredita la adquisición de la maquinaria. Por lo tanto, en este caso se revoca la actuación en el 1225, para efectos de que se agote la búsqueda de la información y se señala en el proyecto todos los pasos que deberá seguir el sujeto obligado. En el recurso 1228 o 1228-2017, quien dijo llamarse José Manuel Arias Rodríguez, requirió al Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, copia del convenio firmado entre ese ayuntamiento y el Centro de Equinoterapia en dicho municipio. El sujeto obligado agotó un procedimiento de búsqueda de la información y concluyó que no existe la información del interés del particular.
Para tal efecto, convocó al Comité de Transparencia y este procedió a realizar la búsqueda de la información en 15 unidades que integran el sujeto obligado y concluyó en una declaratoria de inexistencia. El particular se inconforma porque considera que en diversos medios electrónicos el DIF municipal se ha pronunciado que promueve un descuento en este centro de quinoterapia, inclusive proporciona becas del 50 hasta el 100%. Entonces, por ello considera que sí existe la información requerida. Analizamos la actuación del sujeto obligado y advertimos que efectivamente realizó un procedimiento acorde a la norma, se convocó al comité, el comité ordenó la búsqueda de la información y en ese tenor tenemos que 15 unidades administrativas se pronunciaron al respecto. Estas unidades las confrontamos con la estructura orgánica que aparece publicada en el portal de transparencia del sujeto obligado y nos dimos cuenta que faltaron 3 áreas que no hicieron la búsqueda. Es decir, hizo falta que se recabara el informe correspondiente a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la Dirección de Atención Ciudadana y precisamente a la Presidencia Municipal a través del secretario particular. Ello impide que podamos validar este procedimiento de búsqueda porque no existe pronunciamiento del por qué no se remitió esta petición de búsqueda a esas áreas. Pero además, tomando en consideración el argumento del particular, procedimos a revisar la red social denominada Facebook y que es conocida por todos nosotros y advertimos que precisamente el DIF Cárdenas tiene una cuenta abierta en esta red social y que la utiliza como un medio de difusión, como una herramienta para dar a conocer las actividades que realiza este DIF municipal. Entre estas notas encontramos que precisamente hay un pronunciamiento, una publicación en la que se da a conocer que la presidenta del DIF municipal da a conocer las promociones que tiene este centro de quinoterapia, donde hay becas del 50 al 100%, tal como lo señala el particular en sus agravios. Esta información se atrajo a esta resolución para mejor proveer, sin que ello implique vulneración alguna al derecho de privacidad que pudiéramos pensar que tuviera la presidenta, porque además de que la política de privacidad que tiene esta red social es de naturaleza pública, porque así lo reza en su propio apartado de políticas públicas, también no es que se trata de una cuenta pública a nombre de un ente público, no es a nombre de una persona específica y por lo tanto no se vulnera derecho alguno al utilizar e invocar esta publicación en la resolución que les estoy exponiendo. En ese tenor, se revoca la actuación del sujeto obligado precisamente para que el Comité de Transparencia nuevamente se pronuncie respecto de esas 3 áreas que faltaron y además se pronuncie específicamente sobre la creación de quinoterapia, que nos precise, existe o no existe este convenio con base en lo expuesto precisamente por la titular del DIF municipal. En el recurso 1233-2017, quien dijo llamarse José Luis Cornelio Sosa, requirió al Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, lo siguiente. En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicito el presupuesto ciudadano del periodo anual año 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo de su conocimiento que la información se encuentra previamente publicada en su portal de transparencia y a continuación le dio un link donde podía consultar la información de su interés. El particular se inconforma porque considera que no está de acuerdo con esa remisión porque no aparece la información solicitada. Procedimos a analizar esta actuación del sujeto obligado y efectivamente advertimos que el link proporcionado remite al portal de transparencia, pero hasta ahí. No hay una precisión del procedimiento que debía seguir el particular para allegarse a la información requerida. Por lo tanto, es evidente que esta remisión no beneficia en nada la actuación del sujeto obligado y con ello se vulnera la atención que tiene el particular. En acatamiento al principio de exhaustividad, la ponencia a mi cargo procedió a revisar el portal de transparencia de este sujeto obligado y encontramos que hay en una fracción del artículo 78 aparece expresamente publicada la información requerida conforme al artículo 62 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Hay que señalar que esta ley de contabilidad, al igual que en la ley de transparencia, existe la obligatoriedad de publicar toda la información financiera que generen los entes públicos. Inclusive es imperativo, es un mandato legal que se publique en su portal institucional, que es diferente al portal de transparencia, en donde tendrán que publicar una serie de formatos en materia de contabilidad gubernamental. Ese es otro gran efecto de un sistema nacional de contabilidad. De hecho, el Consejo Nacional de Armonización Contable, mejor conocido por sus siglas, CONAC, dispone los formatos, al igual que como sucede en el Sistema Nacional de Transparencia, los formatos que se tienen que publicar en todo el país para efectos de publicar toda la información financiera y contable que genere un ente público. Y precisamente en base en esa obligación legal es que el particular requiere la información. Y al igual que en la materia de transparencia, existen los formatos específicos, cómo debe darse a conocer el presupuesto de manera ciudadana para que cualquier particular, sin tener conocimiento en la materia, pueda comprender a qué se refiere todos los estados financieros. Porque un simple mortal que no tenga conocimiento en contabilidad, pues es difícil que lo puedas comprender. Y en cambio aquí se dice cómo se genera, cómo se gasta, cómo se ejerce, y lo hacen inclusive en forma de interrogantes. Este tipo de formato sí está publicado en el portal de transparencia, pero no se indicó al particular dónde la podía localizar. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado y se le hace las recomendaciones de cómo debe atender este pronunciamiento. Y el último proyecto es el recurso 1258-2017, que también fue interpuesto por José Luis Cornelio Sosa y requirió a Cárdenas Tabasco el número de elementos que fueron despedidos por no haber pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la Policía Municipal durante los años 2012 al 17, desglosados por años y montos pagados por despido a cada uno de ellos. Este es un asunto también que ya hemos resuelto en otras sesiones, las tres ponencias nos ha tocado resolver y el sentido de la resolución va en el mismo tenor. El sujeto obligado emitió un acuerdo de información reservada en donde le hizo de su conocimiento que la información se encontraba restringida por las causales previstas en el artículo 121 y las fracciones fueron la 1, la 4, la 5, la 12, la 13 y la 17. Yo casi pone todas, ¿verdad? Pero en otra parte de su acuerdo dijo que nada más era la 1 y la 13. Y además advertimos que no hay prueba de daño. Y además advertimos que no analizó fracción por fracción. Entonces, es evidente que el acuerdo de reserva está carente de fundamentación y motivación. No hubo un pronunciamiento formal, no se analizó cómo se acreditaron cada una de las causales, tal como lo disponen nuestros lineamientos en materia de clasificación y desclasificación. Por todo ello, no fue posible analizar la prueba de interés público al no existir pues, motivación alguna en el acuerdo impugnado. Por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado y se le hace de su conocimiento en el proyecto de sentencia de resolución que les presento la manera en que pueda atender precisamente debidamente este requerimiento informativo. Y, presidente, con ello concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados ante el pleno. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas correspondientes. Con su venia, presidente, comisionada Tere Luna, al público que nos acompaña, buenas tardes. Me permito dar a conocer el sentido de 9 recursos de revisión de la siguiente manera. El 1100 en contra de la Fiscalía General del Estado se modifica. El 1157 en contra del Ayuntamiento de Teapa se revoca. El 1160 en contra de la Central de Abasto de Villahermosa se revoca. El 1163 en contra de la Central de Abasto se revoca. El 1223 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 1226 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 1234 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se revoca. El 1237 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas se confirma.
El 1244 en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento también se confirma. Me permito dar a conocer el recurso de revisión 1237 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitan la siguiente información. Relación del personal de base federal regularizado con el nombre de adscripción, partida presupuestal, monto quincenal, pago de lo anterior de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud durante el mes de junio 2007. Evidentemente, la Secretaría de Planeación y Finanzas emite un acuerdo de no competencia y aclara y le da la orientación que esta solicitud debe de hacerse a la Secretaría de Salud. Revisando el marco jurídico que regula a esta dependencia, efectivamente, en el artículo 32, que están las facultades específicas de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, vemos que entre las funciones, atribuciones que tiene, pues sencillamente no compete poseer ni tener ese tipo de información. Y bueno, pues es muy sencillo, toda vez que incluso la declaratoria de incompetencia pasa efectivamente por el Comité de Transparencia, que es el órgano en materia de transparencia para confirmar la actuación, pues sencillamente en este caso la interpretación y la actuación de la Secretaría de Administración y Finanzas de Planeación y Finanzas es la correcta en términos de ley, por lo tanto se confirma. Y un asunto similar es la Comisión Estatal del Agua. Aquí están pidiendo en el recurso 1244 el plano sellado de trazo del dren pluvial Bonanzas. Solicita que se incluya este dren de Nueva Imagen, Oropesa y Bonanza. Efectivamente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento emite un acuerdo de no competencia, por supuesto, pasado por el Comité de Transparencia. Revisando el marco jurídico, bueno, de acuerdo al artículo 115 constitucional, vemos que es una de las funciones y servicios que brinda el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro. Luego, la Ley Orgánica de los Municipios también lo establece en su artículo 29, la disposición similar. En el propio reglamento de la Ley de Usos de Agua en el Tabasco, también nos señala que el ayuntamiento corresponde a la prestación de servicios públicos, de suministro de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Por lo tanto, bueno, aquí la actuación es correcta, con independencia que hay un periódico oficial del Estado, en donde precisamente se hizo un acuerdo de transferencia de la prestación de estos servicios al ayuntamiento. Por lo tanto, la declinatoria de incompetencia avalada por el comité fue la correcta, la que tuvo la Comisión Estatal de Agua, y por lo tanto se confirma este acuerdo de incompetencia. Con eso, presidente, concluyo mis asuntos. Le solicito al secretario ejecutivo que, una vez que se han expuesto los asuntos de la ponencia número 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, en votación nominal somete a consideración de este pleno los asuntos en mención. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el séptimo, que consiste en los asuntos, los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Presentamos a este honorable pleno el recurso de revisión 1200 contra Cobatá, del cual se modifica los acumulados, recurso de revisión 1206, 1209, 1212, contra el Cobatat también se modifica. El recurso de revisión 1224 contra el IEPCT se revoca. El recurso de revisión 1235 contra el Ayuntamiento de Cunduacán se modifica. El 1242 contra la Secretaría de Desarrollo Social se sobresee. El 1257 contra el Ayuntamiento Emiliano Zapata se declara fundado. Y el 1272 contra el Ayuntamiento de Tenosique
se modifica. Dentro de estos asuntos nos encontramos con el recurso de revisión 1224 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Aquí lo que le piden al IEPCT, bueno, realmente lo que le hacen es una pregunta. ¿En qué es un asunto electoral? No hay una prevención, ¿verdad? Tenemos el derecho de acceso a la información. En este caso lo que le están haciendo es una pregunta, pero el IEPCT no hace la prevención correspondiente, por lo tanto le está dando competencia para conocer de ese asunto. Hay un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado, el cual señala en su inconformidad que la respuesta que le ha sido proporcionada no satisface su solicitud, puesto que al ser la institución competente en materia electoral, estima que cuentan con documentos escritos que contengan que es un asunto electoral, tema que por demás debe dominar dicho instituto. En el análisis que se hace de esta situación, vemos que en respuesta a la solicitud, la unidad de transparencia entregó al solicitante un acuerdo de disponibilidad de información pública, por medio del cual el sujeto obligado hizo del conocimiento que el área competente para atender la solicitud era la Secretaría Ejecutiva de ese instituto, a lo cual la particular se inconformó por considerar que la información proporcionada por el sujeto obligado no corresponde a lo solicitado. Vemos también, continuando con el análisis de la información, que la actuación del sujeto obligado se advierte que la unidad de transparencia, al remitir la solicitud a la Secretaría Ejecutiva mediante oficio, dio respuesta a la unidad referida sobre el requerimiento informativo, argumentando que no corresponde la información generada ni en posesión de ese sujeto obligado, por lo que no es posible proporcionar la misma. Revisando el marco jurídico, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, fracción quinta, apartado A, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo y en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales, los famosos OPLES, que ejercerán funciones, entre otras, en las siguientes materias: derechos y el acceso prerrogativa de los candidatos y partidos políticos y, de manera muy concreta, educación cívica. De lo anterior, se desprende que, contrario a lo que menciona el sujeto obligado en su respuesta, sí están obligados a responder el requerimiento informativo de la particular, en virtud que por mandato legal son el organismo que debe contar con dicha información, ya que ésta se encuentra dentro de sus facultades y obligaciones para cumplir con la educación cívica que les ordena la propia Constitución Política, tanto a nivel federal como a nivel local. La Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en el artículo 121, establece la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica tiene las atribuciones siguientes, y en la fracción 17ª señala orientar a los ciudadanos para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones políticos electorales. En este sentido, queda claro que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco debió dar respuesta al requerimiento formulado por la particular, en virtud que la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica es el área que tiene las facultades para atender dicho requerimiento, no así la Secretaría Ejecutiva, como refirió la titular de la Unidad de Transparencia en su acuerdo de disponibilidad. En consecuencia, la Unidad de Transparencia deberá solicitar la información al área facultada, por lo que no es necesario que el ente público agote la búsqueda exhaustiva de la información en cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica del sujeto obligado. El Pleno de este instituto ha sostenido que las unidades de transparencia deben realizar el trámite necesario para la atención de las solicitudes, así como darles el seguimiento, y en este sentido el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado dispone que las unidades de transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitadas. Estas circunstancias no ocurrieron en el presente asunto por los motivos que ya hemos expuesto en este fallo y por las manifestaciones del servidor público y el estudio del presente asunto, debió realizar los trámites necesarios a fin de otorgar una respuesta dotada de certeza plena al solicitante, agotando todas las instancias para que la información entregada satisfaciera los extremos de la solicitud. Por lo tanto, se revoca para los efectos de que el titular de la unidad turne a la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica para efectos de que se pronuncie sobre el requerimiento informativo y emite una respuesta que satisfaga el derecho a la información de la particular, y también en atención a lo que está contenido en el artículo 137 de la ley en la materia, el titular de la Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica buscará en sus archivos impresos, electrónicos y o digitales. De no contar con información, deberá orientar al particular sobre la misma. Aquí, obviamente, que la obligación del derecho de acceso a la información, pues es acceder a la información que previamente esté generada o que se tenga en custodia. Al tratarse de una pregunta, como hemos comentado, debió de haberse hecho la prevención, pero al no hacer la prevención, entonces está reconociendo que es competente para atender esa solicitud, cuestión que finalmente no dio ninguna respuesta en este caso el sujeto obligado sobre qué es un asunto electoral, tratándose del Instituto Electoral, como su nombre propiamente lo señala. Por lo tanto, se propone revocar. Por mi parte sería todo. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas referidas. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Con los sentidos. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el desarrollo del orden del día. Pasamos al siguiente, que es el punto octavo, en el cual se somete a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo que contiene la suspensión de plazos y términos procesales correspondiente al día 19 del año presente, 2017, con motivo del movimiento sísmico que se presentó en la entidad. Lo anterior a efectos de no arriesgar la integridad física del personal que labora en esa institución y a su vez poder revisar las condiciones estructurales de las instalaciones de órgano garante, y a fin de no dejar en estado de indefensión a los solicitantes y sujetos obligados, resultó imperativo suspender los plazos y términos procesales para interponer solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y las denuncias materias de ese instituto del pasado martes 19 de septiembre del presente año, para todos los efectos legales a que haya lugar. Si alguien desea manifestar algo al respecto, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 22, fracciones 11ª y 13ª del reglamento interior de este órgano garante. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se trata de una sesión ordinaria, por lo tanto corresponde a asuntos generales. Me permito en este sentido externar el siguiente punto a consideración de este pleno. Recibimos el oficio Itaí UTIC diagonal 124 diagonal 2017 de fecha 20 de septiembre de este año,
signado por el titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de este instituto, donde se señala que derivado de la falta de almacenamiento del sistema Infomex Tabasco y en consideración de que el área de dicho almacenamiento está virtualizado, no es posible el copiado directo de la unidad virtual a un medio externo. Por lo tanto, es necesario que la unidad virtual donde reside el sistema Infomex Tabasco esté apagada, mismo que para realizar dicho proceso se requiere de 70 horas, empezando a contar a partir de las 0 horas del día viernes 22 de septiembre de este año, dado que esta alternativa es la más confiable para respaldar la información del sistema Infomex Tabasco. Antes de hacer los ajustes de espacio en el medio virtualizado para que dicho sistema tenga el espacio necesario y así poder continuar almacenando los registros de usuarios y sujetos obligados durante al menos 6 meses, por lo que para llevar a cabo dicha actividad es menester suspender los plazos y términos procesales para interponer solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y las denuncias en materia de este instituto del día viernes 22 de septiembre del año que transcurre. Si algún comisionado de hacer uso de la voz, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en los términos de lo establecido en el artículo 22, fracción 11ª, 13ª del reglamento interior de este órgano garante. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, informo que la propuesta sometida a votación fue aprobada en sus términos con 3 votos y se tomarán las medidas correspondientes para generar los avisos respectivos. Muchas gracias. Únicamente relacionado con el volumen de la información, me gustaría informar que el Estado de Tabasco se encuentra en el volumen de información en tercer lugar a nivel nacional. Tiene 6.166.533 líneas de captura. El Tribunal Superior de Justicia del Estado está en el volumen en primer lugar con 1.057.169 líneas de captura. Y esto lo comento también en el sentido de que el volumen de la información no representa ningún problema para la carga de la información del CIPOT. En ese sentido vemos que tenemos ya un sujeto obligado con más de 1 millón de líneas de captura arriba y la ha subido sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, era informar sobre esta situación que se guarda relacionada precisamente con la carga de la información en el CIPOT por formatos de los estados y de la federación. Al verse agotado el orden… sí, tiene el uso de la voz la comisionada Tere Luna. Gracias. Bien, nada más para hacer 2 precisiones. Hacer el conocimiento a las gentes que nos ven, a los propios servidores públicos del instituto, que en días pasados se publicó ya la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco. Esto sucedió el pasado 9 de septiembre de este año, mediante el suplemento 7827B, y donde podremos encontrar precisamente las disposiciones que enmarca la regulación de este derecho humano. Esta información se encuentra publicada actualmente en nuestro portal de gobierno, portal institucional, debidamente legible, que eso es una gran ventaja, que esté legible el periódico oficial y cualquier persona podrá descargar esta información de nuestro portal institucional. Para los sujetos obligados, para todos los que somos sujetos obligados, incluyendo el instituto, viene una serie de obligaciones adicionales a las relativas precisamente al procedimiento de acceso a información pública. Por ello, comisionados, es imperativo que ya empecemos a trabajar sobre el particular, crear toda una estrategia de difusión en materia de protección de datos personales. Tenemos que dar a conocer primero acá en casa la ley y posteriormente a los demás sujetos obligados. Y aquí pediría que el director de capacitación, de hecho ya tuve una reunión con él, veamos los temas para desagregar la ley. La ley es larga, por así decirlo, un poquito larga. Estamos hablando de 157 artículos
y yo creo que para su comprensión tendríamos que dividirla, manejar una capacitación específica, sistema de datos personales con el aviso de privacidad, puede ser de manera agrupada, en otra capacitación lo que son las principales disposiciones de la ley, y en una tercera lo relativo a las medidas de seguridad, los impactos de llevar un tratamiento masivo de datos personales, principalmente dirigido a aquellos sujetos obligados que manejen un gran número de sistemas de datos personales. Tenemos aquí COBATAP, maneja un gran número de sistemas de datos personales porque tenemos todas las escuelas, todos los colegios. CEDESOL, que está aquí también presente con nosotros, maneja un gran número de sistemas de datos personales porque tiene los programas sociales y es un manejo intensivo donde quizás valdría la pena valorar la figura que prevé nuestra nueva ley, que es la oficial de datos personales. Inclusive, bueno, el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública maneja también una serie de datos sensibles y también yo creo varios sistemas de datos personales que también le va a tocar a Sergio tener que revisar. Y yo creo que de esa manera podemos dividir el conocimiento, la difusión de la ley en 3 grandes rubros y trabajar en estas presentaciones para la brevedad posible también dar a conocer estas nuevas obligaciones en materia de la ley de datos personales. Y una recomendación que quiero también hacer en cuanto a los asuntos que nos tocó resolver el día de hoy. En el caso específico de la ponencia, mi cargo fueron 3, me parece que en el de la comisionada Leida y del doctor, de Manuel, también hubieron varios asuntos. Es muy común que los sujetos obligados, específicamente las unidades, remitan a consultar la información en el portal de transparencia, lo cual es válido, porque se actualiza el artículo 136 de nuestra norma local, que señala que cuando la información se encuentra previamente publicada, es válido que se remita al particular a consultarla, reproducirla, adquirirla, descargarla, imprimirla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un plazo y son 5 días y no se está respetando. Yo propongo, que aquí están presentes nuestros proyectistas, hay que acatar con la norma. Si un sujeto obligado considera que la información está en otro lugar, en 5 días, no hay que agotar 15 días, son 5 días. Si una proyectista advierte que esa fue la actuación del sujeto obligado, pues tiene que advertir que se cumple el plazo legal de 5 días. Y si no, pues hay que empezar a imponer medidas de apremio, porque se está vulnerando el plazo legal concedido. Proyectistas y también en sentido masculino, porque también tenemos proyectistas masculinos, se me pasaba. Las proyectistas y los proyectistas. En fin, entonces es imperativo que respetemos el plazo de 5 días, porque también es mandato legal, hay que respetar esos plazos. Y por último, debido a recientes acontecimientos, Manuel, Leida, de esta situación tan terrible que estamos viviendo con los sismos que hemos estado percibiendo, yo pediría principalmente a los servidores públicos de esta institución y a los que nos acompañan también el día de hoy, hay que respetar las disposiciones en materia de protección civil. Cuando se hace un comunicado de que hay que evacuar, hay que evacuar. No es posible que echemos en saco roto estas indicaciones, es nuestra vida. Igual no pase nada, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si pasa? ¿Y si se queda atrapado? ¿Qué hacemos? Entonces, hay que empezar a tener una cultura en materia de protección civil. Y aquí sí le pediría también a la dirección administrativa que en el caso específico del instituto, me parece que ya han dado capacitaciones en materia de protección civil, me han comentado, pero existimos nuevos servidores públicos en la institución, entonces una capacitación en cuanto al uso de extinguidores, en cuanto al protocolo que debemos adoptar precisamente para evacuación rápida de la institución, que no nos agolpemos al momento de bajar, porque nada más tenemos un mecanismo de bajar, que son las escaleras, y hacerlo precisamente con ese orden y respeto que debe existir, de evitar empujar y demás. Entonces, nuevamente insisto, la naturaleza es muy fuerte, no podemos hacer nada en contra de la naturaleza, pero sí podemos tener una cultura de protección de nuestras vidas y de nuestras familias y demás. Yo pido que respetemos las reglas de protección civil en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Tomamos nota
en cada una de las áreas competentes en cuanto a lo expuesto por la comisionada Tere Luna. Y también en ese sentido, en el área de administración, estaremos recibiendo para las personas, los servidores públicos de esa institución y abierto a todo aquel que desee traer víveres o las cosas que se están solicitando por parte de los centros de acopios, para que nosotros también lo hagamos llegar al DIF estatal, que va a enviarlo a los hermanos que han sido dañados por este movimiento telúricos que han sacudido a nuestro país, tanto el que se dio el día 7 de septiembre con 8.2 grados y que afectó el sureste del país, como el que ha pasado ahora el día martes 19 de septiembre a las 13 horas con 14 minutos, con epicentro en Puebla, y que afectó el centro del país y que pues van más de 200 personas fallecidas como consecuencia de este lamentable terremoto, por lo que se ha decretado en nuestro país luto nacional por 3 días. En ese sentido, ya concluyendo esta sesión, vamos a ponernos de pie y vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestros compatriotas que han fallecido como consecuencia de estos lamentables acontecimientos. Comenzamos. Muchas gracias. Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, se da por agotado el orden del día, siendo las 15 horas con 13 minutos el día 21 de septiembre del año 2017. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 27 de septiembre del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde.